El nuevo director financiero me convocó a la sala de juntas, inesperadamente. Jennifer, después de 14 años, tu estrategia financiera está anticuada, explicó con aire presumido. Necesitamos que te vayas mañana mismo. Le di las gracias por la oportunidad y me fui, con elegancia. Parecía confundido por mi calma. Y entró en pánico cuando. Jennifer, después de 14 años, tu estrategia financiera está anticuada, explicó Brian Fields, recostándose en su silla con una expresión de suficiencia. Necesitamos que te vayas mañana mismo. Me senté frente a él en la sala de juntas de la sede global de Belthorn, con las manos pulcramente cruzadas sobre la pulida mesa de caoba. El horizonte de Houston brillaba tras los ventanales que iban del suelo al techo, una vista que había atesorado durante innumerables reuniones a lo largo de mi tiempo como controladora financiera senior. Entiendo, respondí ecuánimemente, sosteniendo su mirada. Gracias por la oportunidad. Mi respuesta serena claramente lo confundió. Sus cejas se fruncieron ligeramente, como si hubiera esperado lágrimas o protestas. En lugar de eso, recogí mis notas, me ajusté la chaqueta y salí con la cabeza bien alta. Mi nombre es Jennifer Malister. Tengo 52 años y he dedicado 14 años a gestionar los controles financieros en Belthorn Global, una empresa de logística internacional con operaciones en 37 países. He sobrevivido a 3 directores ejecutivos, 2 recesiones e innumerables reorganizaciones. He construido sistemas que le ahorraron millones a la empresa y la protegieron de irregularidades financieras. Y ahora, acababa de ser despedida sin contemplaciones por un hombre que llevaba menos de 3 meses en nuestra empresa. Brian Fields llegó a Belthorn con gran fanfarria, una educación de la Ivy League, experiencia en una prestigiosa firma de consultoría y promesas de una gestión financiera revolucionaria. La junta quedó impresionada por sus llamativas presentaciones y su enfoque moderno. Lo que no lograron ver fue lo que yo noté de inmediato, inconsistencias en sus afirmaciones, vagas referencias a éxitos pasados y una alarmante disposición a torcer los protocolos contables. Mientras vaciaba mi escritorio en cajas de cartón, pensé en la reunión que había tenido 2 semanas antes con Elaine Woodward, la jefa del comité de auditoría. Me había llamado a su oficina fuera del horario laboral, había cerrado la puerta y hablado en voz baja. Jennifer, hemos notado algunos patrones inusuales en los informes de gastos y aprobaciones de contratos provenientes de la oficina del nuevo director financiero, había dicho, deslizando una carpeta sobre su escritorio. Nada concreto todavía, pero suficiente para generar preocupación. Nos gustaría que lo investigaras discretamente. Yo misma ya había notado las discrepancias, grandes honorarios de consultoría a empresas que no podía verificar, gastos de viaje que no coincidían con viajes de negocios conocidos, términos de contrato alterados después de la aprobación. Había comenzado a documentar todo, organizando las pruebas meticulosamente, como era mi naturaleza. Lo que Brian no se dio cuenta cuando me despidió, fue que yo no era simplemente una controladora financiera anticuada. Yo era la persona que diseñó los sistemas de control financiero de Belthorn. Conocía cada pasaje digital, cada flujo de trabajo de aprobación y cada pista de auditoría. Más importante aún, sabía exactamente qué necesitaba encontrar para exponer lo que fuera que él estuviera ocultando. Mientras llevaba mis cajas a mi coche, no estaba enfadada. Estaba decidida. Brian Fields acababa de cometer el mayor error de su carrera. Nunca he sido de grandes demostraciones de emoción. Mi padre, profesor de matemáticas, me había enseñado que la lógica y la evidencia siempre triunfan sobre el drama y los arrebatos. Esta filosofía me había servido bien a lo largo de mi vida, particularmente en mi carrera financiera, donde la precisión y los hechos eran moneda corriente. Mi modesto apartamento de 2 habitaciones me dio la bienvenida cuando llegué a casa más temprano de lo habitual. 14 años en Belthorn me habían permitido crear una vida cómoda, aunque no extravagante. Mi fondo de jubilación era sólido, mi hipoteca estaba casi pagada. Podría haberme marchado sin más, haber encontrado otro puesto y haber dejado a Brian Fields con cualquier plan que estuviera orquestando. Pero esa no era yo. Me serví una copa de Cabernet y me instalé en la mesa del comedor, extendiendo los documentos que había estado recopilando discretamente durante las últimas semanas. Antes de irme de la oficina, me había enviado por correo electrónico informes clave que sabía que serían relevantes. Nada confidencial, era demasiado ética para eso, solo la información disponible públicamente que, puesta en el contexto adecuado, contaba una historia condenatoria.
Mi teléfono vibró con un mensaje de Elaine. Me enteré de la noticia. Llámame. La llamé inmediatamente. Jennifer, estoy impactada, dijo cuando contestó. Esto ha salido de la nada. No del todo, respondí. Brian ha estado intentando marginarme desde que llegó. Simplemente, no esperaba que sucediera tan abruptamente. El momento es sospechoso, considerando lo que discutimos, dijo Elaine con cautela. ¿Has encontrado algo concreto? Todavía no, pero estoy cerca. He identificado patrones en los contratos de consultoría con Meridian Bay Holdings. La empresa existe en el papel, pero no encuentro ninguna evidencia de servicios reales prestados. Eso es preocupante, pero no suficiente para que la Junta actúe, suspiró Elaine. Dame 2 semanas, dije. Puede que ya no tenga acceso directo a los sistemas, pero he construido relaciones con personas que sí lo tienen. Y sé exactamente qué buscar. Después de colgar, pasé la noche organizando mi estrategia. Creé una cronología detallada de las acciones de Brian desde su llegada, anotando las actividades financieras coincidentes. Hice una lista de los miembros clave del personal que podrían proporcionar información sin comprometer sus puestos. Identifiqué fuentes externas que podrían verificar mis sospechas. A la mañana siguiente, en lugar de dirigirme a la oficina como lo había hecho durante 14 años, me instalé en la mesa de mi comedor, con mi portátil, cuadernos y documentos financieros esparcidos por la superficie. Tenía contactos en toda la industria financiera de Houston, gente que me respetaba a mí y a mi trabajo. Era hora de cobrar algunos favores. Para el mediodía, había hablado con 3 excolegas que ahora trabajaban en bancos que manejaban las cuentas de Belthorn. No podían compartir detalles específicos, pero sus cuidadosas insinuaciones confirmaron mis sospechas, algo no estaba bien con los nuevos acuerdos financieros que Brian había establecido. Una semana después de iniciada mi investigación, recibí una visita inesperada. Thomas Wright, el director de TD Belthorn, llamó a mi timbre a las 8 de la tarde. Sin anunciarme, dijo nervioso, ajustándose las gafas, pero no podía arriesgarme a comunicarme a través de los canales de la empresa. Lo invité a pasar y le ofrecí café, que aceptó agradecido. Las cosas han estado extrañas desde que te fuiste, confió Thomas, con la voz baja a pesar de estar solos en mi apartamento. Brian ha traído un nuevo equipo de seguridad informática. Han modificado los protocolos de acceso a los sistemas financieros. Ni siquiera yo tengo visibilidad completa ahora. Eso es inusual, dije, manteniendo mi tono neutral incluso cuando las alarmas sonaban en mi mente. ¿Hay más?, continuó Thomas. Ayer, me pidieron que recuperara todos los correos electrónicos entre tú y el comité de auditoría de los últimos 6 meses. Tuve que cumplir oficialmente, pero... Metió la mano en su bolso de mensajero y me entregó una memoria USB. Quería que lo supieras. Este era el contratiempo que había estado anticipando. Brian estaba cubriendo sus huellas, probablemente al darse cuenta de que el comité de auditoría tenía preocupaciones. Su despido repentino cobraba todo el sentido, descubrió que estaba investigando sus actividades. Gracias por correr este riesgo, le dije a Thomas sinceramente. Después de que se fue, conecté la memoria y revisé su contenido. Thomas había incluido no solo los correos electrónicos que Brian estaba buscando, sino también registros internos del sistema que mostraban patrones de acceso inusuales. Se estaban produciendo grandes transferencias de datos financieros durante horas extrañas, con atajos de aprobación que yo nunca había autorizado al diseñar el sistema. A la mañana siguiente, recibí otro golpe. Mi asistente de toda la vida, Vanessa, llamó llorando. Jennifer, están diciendo cosas terribles sobre ti, sollozó. Brian le dijo al departamento que estabas bajo investigación por irregularidades financieras antes de irte, que te despidieron por una causa justificada. Sentí la primera ira genuina desde mi despido. Atacar mi reputación cruzaba una línea. ¿Qué dijo exactamente, Vanessa? Que habías estado manipulando contratos con proveedores durante años. Que habías creado un sistema con puertas traseras que solo tú entendías. Que la empresa podría tener que reformular sus ganancias debido a tus métodos. Fue una jugada inteligente por parte de Brian, desacreditarme antes de que pudiera exponerlo. Pero había cometido un error crítico. Al atacarme públicamente, me había dado justificación para defenderme públicamente. Vanessa, necesito que hagas algo por mí,
dije. Necesito la versión actual del contrato Henderson, el que Brian renegoció el mes pasado. Eso está por encima de mi autorización ahora, susurró. Revisa el sistema de archivo, sugerí. El original debería haber sido registrado antes de que se hicieran los cambios. Esa tarde, Vanessa me envió lo que necesitaba, pruebas de que los términos del contrato habían sido sustancialmente alterados después de la aprobación de la Junta, desviando millones en honorarios a entidades de consultoría con entregables vagos, entidades que ahora sospechaba fuertemente que estaban conectadas con el propio Brian. Inmediatamente envié las pruebas a Elaine. Su respuesta fue rápida: ven a mi despacho en casa esta noche. Trae todo lo que tengas. La casa de estilo Tudor de Elaine se encontraba en uno de los barrios más antiguos y establecidos de Houston. Su despacho en casa reflejaba su personalidad, meticulosa, tradicional, pero completamente moderna donde importaba. Múltiples monitores mostraban datos financieros, mientras que estanterías antiguas revestían las paredes. La Junta está dividida en este asunto, explicó mientras revisábamos mis pruebas. La mitad ve a Brian como la fuerza innovadora que Belt-Horn necesita en las cambiantes condiciones del mercado. La otra mitad tiene preocupaciones, pero quiere pruebas concretas antes de actuar contra el director financiero elegido personalmente por el CEO. Esto no se trata solo de enfoques innovadores versus tradicionales, argumenté, señalando las discrepancias en los contratos. Estos cambios no fueron aprobados por la Junta, pero resultaron en $2,7 millones adicionales en honorarios de consultoría. Las empresas beneficiarias, Meridian Bay Holdings y Falcrest Advisors, prácticamente no tienen presencia en línea ni actividades comerciales verificables. Elaine asintió lentamente. Es sospechoso, pero necesitamos establecer una conexión directa con Brian. Creo que sé cómo, respondí, mostrando los documentos de registro corporativo que había obtenido a través de mis contactos en la industria. Ambas empresas fueron registradas hace 6 meses por el mismo bufete de abogados, un bufete que también representa a Axington Partners, el antiguo empleador de Brian. Elaine tomó nota, entrecerrando los ojos. ¿Exacto? ¿Y si miramos a los firmantes autorizados? Saqué otro documento, resaltando un nombre. Patricia Fields. ¿Algún parentesco? Su esposa, confirmé. Ella usa su apellido de soltera profesionalmente, pero encontré el anuncio de su matrimonio de hace 8 años. Elaine se recostó en su silla, asimilando las implicaciones. Esto se está poniendo serio, Jennifer. Estamos hablando de posible fraude, conflictos de intereses, malversación de fondos. Por eso necesitaba que me fuera, expliqué. Como controladora financiera, eventualmente cuestionaría estas transacciones durante las auditorías rutinarias. Él lo sabía. Pero no anticipó que ya te habíamos pedido que investigara sus actividades, dijo Elaine, con la primera sonrisa que le había visto en semanas. Pasamos las siguientes 3 horas construyendo un caso exhaustivo. El patrón era claro: Brian había estado dirigiendo sistemáticamente fondos de Belt-Horn a empresas conectadas con él mismo, disfrazados de servicios de consultoría legítimos. Las estimaciones conservadoras situaban el total en casi $4,5 millones en solo 3 meses. Mientras conducía a casa esa noche, me sentí cautelosamente optimista. Las pruebas eran convincentes, pero la política corporativa era compleja. Brian tenía aliados en la Junta, particularmente aquellos que habían abogado por su contratación. No lo abandonarían fácilmente. Mi teléfono sonó a las 6 de la mañana siguiente. Era Vanessa de nuevo, hablando en un tono bajo y urgente. Jennifer, algo extraño está sucediendo. Un equipo de una firma de contabilidad externa llegó esta mañana. Están revisando todos los registros financieros de los últimos 5 años, todo tu periodo como controladora. Se me encogió el estómago. Brian estaba intensificando su defensa pasando a la ofensiva, intentando encontrar o fabricar pruebas de irregularidades durante mi liderazgo. ¿Dijeron quién autorizó la auditoría?, pregunté. Brian dijo que era directiva de la Junta, pero... Ella vaciló. ¿Pero qué, Vanessa? Lo escuché hablar por teléfono antes. Dijo: todavía no están encontrando nada útil, pero sigan cavando. Necesitamos algo concreto antes de la reunión de emergencia de la Junta.
La reunión de emergencia de la Junta solo podía significar una cosa: Elaine había llevado nuestras pruebas a miembros clave de la Junta, y se lo estaban tomando en serio. Brian estaba luchando por desviar la atención y desacreditarme antes de perder el control de la narrativa. Gracias, Vanessa. Ten cuidado, y que no te pillen ayudándome. No lo harán, susurró. La mayoría de nosotros sabemos quién es la verdadera profesional aquí. Las siguientes 48 horas se desarrollaron como una partida de ajedrez de alto riesgo. Brian hizo su movimiento convocando una conferencia de prensa improvisada, anunciando una modernización de los sistemas financieros anticuados de Belt-Horn e insinuando descubrimientos preocupantes sobre prácticas anteriores. Aunque nunca me mencionó por mi nombre, la implicación era clara para cualquiera familiarizado con la empresa. Vi la transmisión en vivo desde la mesa de mi comedor, notando cómo su confianza parecía forzada, su sonrisa no llegaba del todo a sus ojos. Tenía miedo. Mi teléfono vibraba constantemente con mensajes de antiguos colegas y contactos de la industria, muchos expresando indignación por las acusaciones apenas veladas. Respondí amablemente, pero dije poco. Este no era el momento para una batalla pública. En cambio, me concentré en fortalecer nuestro caso. Un antiguo compañero de clase que ahora trabajaba en la Comisión de Bolsa y Valores, SEC, me proporcionó información, sin violar ningún protocolo, sobre lo que constituiría una prueba definitiva de mala conducta financiera. Armada con este conocimiento, refiné mi enfoque, centrándome en documentar el flujo de dinero desde Belt-Horn hacia las empresas fantasma, y en última instancia, hacia Brian. El avance llegó inesperadamente. Mientras revisaba los gastos de viaje de Brian, noté un patrón de viajes de fin de semana a Austin. La compañía había pagado estancias en hoteles de lujo, alegando que eran para posibles reuniones con inversores. Pero al cotejar con el calendario de relaciones con inversores de Belt-Horn, no aparecía ninguna reunión programada. Una búsqueda en redes sociales reveló la pieza que faltaba: Patricia Fields había inaugurado una galería de arte en Austin hacía 3 meses. Las fotos de la gran inauguración mostraban a Brian orgullosamente de pie junto a su esposa, el mismo fin de semana que él afirmaba estar reuniéndose con inversores a expensas de Belt-Horn. Más condenatorio fue lo que descubrí cuando investigué más a fondo: el registro comercial de la galería indicaba que su principal patrocinador financiero era Meridian Bay Holdings, la misma empresa fantasma que recibía honorarios de consultoría de Belt-Horn. Inmediatamente envié las pruebas a Elaine, quien respondió con una sola línea: reunión de emergencia de la Junta adelantada para mañana, 9 de la mañana. Esa noche, recibí otra visita inesperada. Gregory Patel, el asesor legal general de Belt-Horn, estaba en mi puerta, con aspecto incómodo. ¿Puedo pasar, Jennifer?, preguntó formalmente. Dudé. Gregory reportaba directamente al CEO y siempre había sido políticamente astuto. Sus lealtades no estaban claras. Entiendo su preocupación, dijo, notando mi vacilación. Pero estoy aquí por asuntos oficiales. La Junta ha solicitado su presencia en la reunión de mañana. ¿Por qué querría la Junta que yo estuviera allí?, pregunté, sin invitarlo a entrar todavía. El Comité de Auditoría ha presentado graves acusaciones. La Junta quiere escuchar directamente a todas las partes involucradas. Me entregó una carta oficial. Esta es una invitación formal, no una citación, pero le aconsejo encarecidamente que asista. Después de que se fue, llamé a Elaine, quien confirmó que la invitación era legítima. No fue idea mía, admitió. Varios miembros de la Junta insistieron en escuchar su perspectiva directamente. Brian también estará allí. Vendrá preparado para desacreditarme, dije. Entonces, más te vale estar mejor preparada, respondió ella simplemente. Pasé la noche organizando mis pruebas en una presentación clara y convincente. Me centré en los hechos, evitando acusaciones o apelaciones emocionales. Los números contaban la historia mejor que cualquier retórica. Al amanecer, me preparé mentalmente para la confrontación que se avecinaba. Seleccioné mi atuendo más profesional, un traje de color carbón que proyectaba autoridad sin ostentación. Repasé mis notas por última vez. Cuando llegué a la sede de Belt-Horn, la seguridad me acompañó hasta el piso ejecutivo, donde había pasado incontables horas durante 14 años. Los rostros familiares que crucé me miraban con una mezcla de simpatía, curiosidad y, en algunos casos, esperanza. De pie, frente a las puertas de la sala de juntas, respiré profundamente.
En unos minutos, me enfrentaría al hombre que había intentado destruir mi reputación y mi carrera. Pero a diferencia de Brian Fields, yo tenía la verdad de mi lado. La sala de juntas quedó en silencio cuando entré. 14 pares de ojos se volvieron hacia mí, los 12 miembros de la junta, Elaine a la cabeza de la mesa, y Brian, que parecía haber envejecido años en la semana transcurrida desde que me despidió. Gracias por acompañarnos, señora Malister, dijo Harold Thompson, el presidente de la junta. Nos encontramos en una situación inusual que requiere claridad. Asentí profesionalmente, tomando el asiento vacío directamente frente a Brian. Su intento de sonrisa confiada flaqueó cuando nuestras miradas se encontraron. Para aquellos que no han sido informados completamente, continuó Harold, se han planteado serias acusaciones sobre irregularidades financieras bajo el liderazgo del señor Fields. Se han presentado contraacusaciones que sugieren que estas afirmaciones son una represalia por parte de la señora Malister, tras su despido. Brian se inclinó hacia adelante. Con el debido respeto, presidente, la presencia de la señora Malister aquí es inapropiada. Ya no es empleada y ha mostrado una clara animosidad hacia. La señora Malister está aquí a petición mía, interrumpió Elaine con firmeza. Como jefa del comité de auditoría, encargué su investigación antes de su despido, no después. Vi a varios miembros de la junta intercambiar miradas de sorpresa. Claramente, Brian había estado controlando la narrativa. Creo que sería útil que la señora Malister presentara sus hallazgos directamente, sugirió Elaine. Harold asintió. Proceda, señora Malister. Conecté mi portátil al sistema de presentación y comencé a exponer metódicamente las pruebas. Mostré las discrepancias en los contratos, las empresas fantasma, el rastro del dinero hasta la galería de arte, los gastos de viaje fraudulentos. Presenté cadenas de correos electrónicos, registros del sistema y transferencias financieras. Cada diapositiva se basaba en la anterior, construyendo un caso irrefutable. En resumen, concluí 30 minutos después, aproximadamente 4,8 millones de dólares han sido desviados de Belthorn Global a entidades conectadas directamente con el señor Fields o sus familiares, disfrazados de gastos comerciales legítimos. La sala permaneció en silencio durante varios momentos después de que terminé. El rostro de Brian se había quedado sin color. Estas son acusaciones escandalosas, finalmente farfulló. Esto es claramente un intento vengativo de... ¿Niega que Patricia Fields es su esposa?, preguntó un miembro de la junta. ¿O que Meridian Bay Holdings financió su galería?, preguntó otro. ¿O que le cobró a Belthorn por reuniones con inversores que nunca ocurrieron?, añadió un tercero. Los ojos de Brian se movieron rápidamente por la sala, buscando aliados y no encontrando ninguno. Estas conexiones se presentan sin contexto. Hay razones comerciales legítimas para... He visto suficiente, interrumpió Harold. Señor Fields, por favor espere afuera mientras la junta delibera. No pueden estar tomando su palabra por encima de la mía, protestó Brian. Ella está claramente predispuesta y... Afuera, señor Fields, repitió Harold con firmeza. Tendrá la oportunidad de responder formalmente a través de su abogado. Después de que Brian se fue, Harold se dirigió a mí. Señorita Malister, gracias por su exhaustiva presentación. A la junta también le gustaría que usted saliera mientras discutimos los próximos pasos. Recogí mis materiales y caminé hacia la puerta. Cuando alcancé el pomo, Harold habló de nuevo. Una cosa más, señorita Malister. Los métodos que utiliza para reunir estas pruebas, los caracterizaría como anticuados. Una pequeña sonrisa cruzó mi rostro. Prefiero el término, exhaustivos, presidente Thompson. Varios miembros de la junta se rieron entre dientes, rompiendo la tensión en la sala. En el pasillo, vi a Brian hablando urgentemente con Gregory Patel. Cuando me vio, interrumpió a mitad de frase, su rostro contorsionado por la ira. Crees que has ganado, siseó, pero esto no ha terminado. Tengo conexiones que no puedes imaginar. Respondí con calma, desafortunadamente para usted, señor Fields, yo no me baso en la imaginación. Me baso en la evidencia. La deliberación de la junta duró casi 2 horas. Esperé pacientemente en una pequeña sala de conferencias, revisando correos electrónicos en mi teléfono. Brian caminaba de un lado a otro por el pasillo exterior, haciendo periódicamente llamadas telefónicas acaloradas.
Finalmente, apareció Gregory Patel. A la junta le gustaría verlos a ambos. Regresamos a la sala de juntas, donde la expresión de Harold no revelaba nada sobre su decisión. Después de una cuidadosa consideración de las pruebas, comenzó, la junta ha llegado a varias conclusiones. Primero, existe causa suficiente para rescindir el empleo del señor Fields con Belt-Horn Global, con efecto inmediato. Brian comenzó a protestar, pero Harold levantó la mano. Segundo, hemos notificado a las autoridades competentes sobre las irregularidades financieras descubiertas. Señor Fields, le sugiero que contrate asesoramiento legal de inmediato. El rostro de Brian se puso de un rojo intenso. Esto es un error. Todos ustedes se arrepentirán de esto. Tengo explicaciones para todo lo presentado hoy. Guárdelas para la investigación, respondió Harold con frialdad. La seguridad lo acompañará para que recoja sus efectos personales. Mientras se llevaban a Brian, Harold se dirigió a mí. Señorita Malister, la Junta le debe una disculpa. Su despido fue claramente orquestado para ocultar una mala conducta financiera. Gracias, presidente, respondí profesionalmente. Lo que me lleva a nuestra tercera conclusión, continuó Harold. A la Junta le gustaría ofrecerle la reincorporación a su puesto, con un ajuste salarial significativo para reflejar tanto su lealtad como el aparente aumento del alcance de sus responsabilidades. No había esperado este giro de los acontecimientos. Me había centrado en exponer a Brian, no en regresar a Belt-Horn. Además, añadió Elaine, nos gustaría crear un nuevo puesto que reporte directamente al Comité de Auditoría, directora de cumplimiento normativo. Tendría autoridad independiente para investigar cualquier preocupación financiera sin interferencia de los ejecutivos. La oferta era atractiva, mayor autoridad, acceso directo a la Junta, leyendo entre líneas, protección contra cualquier futuro ejecutivo que pudiera encontrar mis métodos demasiado rigurosos. Aprecio la oferta, dije con cautela. Me gustaría tener algo de tiempo para considerarla. Harold asintió. Por supuesto. Pero espero que esté de acuerdo en que Belt-Horn necesita exactamente el tipo de liderazgo financiero que usted ha demostrado, exhaustivo, ético y aparentemente, imposible de intimidar. 3 semanas después, volví a entrar en Belt-Horn Global como la recién nombrada directora de cumplimiento normativo. Mi primera tarea fue realizar una revisión exhaustiva de todas las actividades financieras durante el breve mandato de Brian. El daño era extenso pero contenido. Brian se había movido rápidamente, pero aún no había implementado sus planes más grandes. La mayoría de los fondos desviados eran recuperables mediante acciones legales contra sus empresas fantasma. La prensa cubrió la acusación de Brian con el predecible sensacionalismo. Los métodos modernos del director financiero incluían delitos modernos, decía un titular. Otro proclamaba, directora de cumplimiento de Belt-Horn descubre fraude multimillonario. Mantuve un perfil bajo, centrándome en fortalecer los controles financieros de la empresa en lugar de en la publicidad. Mi equipo se amplió para incluir contables forenses y especialistas en cumplimiento que compartían mi compromiso con la transparencia y la precisión. 6 meses después, recibí la notificación de que Brian había aceptado un acuerdo de culpabilidad, admitiendo fraude electrónico y malversación. Cumpliría 4 años en una prisión federal y perdería todos los activos relacionados con los fondos robados. La galería de Patricia fue incautada y liquidada como parte del acuerdo. El día que se conoció la noticia, Elaine pasó por mi oficina. ¿Te sientes reivindicada?, preguntó. Nunca necesité reivindicación, respondí honestamente. Solo necesitaba que saliera la verdad. Ella sonrió con complicidad. Bueno, la Junta está ciertamente complacida. Tu nuevo marco de cumplimiento ya ha evitado 2 problemas de control significativos que podrían haber causado problemas en el futuro. Solo hago mi trabajo, dije. Tu trabajo, anticuado, bromeó. Finalmente me permití una risa genuina. Sabes, he llegado a apreciar esa etiqueta. Métodos, anticuados, como la verificación cruzada, la documentación y entender realmente a dónde va el dinero, son aparentemente conceptos radicales en algunos círculos. Brindemos por ser anticuados, dijo Elaine, alzando una copa imaginaria. Prefiero, clásicos, respondí con una sonrisa. Como el buen vino y la contabilidad adecuada. Mirando hacia atrás en todo el calvario ahora,
Me di cuenta de que el mayor error de Brian no fueron sus planes fraudulentos, ni siquiera atacarme específicamente. Fue no entender que, en finanzas, la integridad nunca pasa de moda. Los métodos que él descartó como anticuados, fueron precisamente los que lo hicieron caer. Mientras construyo el nuevo departamento de cumplimiento de Belthorn, a menudo pienso en cómo, a veces, la venganza más poderosa no se trata de desquitarse. Se trata de demostrar tu valía.